Hola a todos. Soy Arlet Valentín Estrada Q. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho y este es el ADA 5, Implicaciones del principio de la progresividad para los derechos humanos, sociales y colectivos. Esta es la materia Derechos Humanos y Fundamentales a cargo del maestro Geofedro López. Hoy voy a hablarles sobre uno de los casos más importantes de la historia de los derechos humanos en América Latina, Campo Algodonero versus México. También veremos qué es el principio de progresividad, que esta sentencia es un parteaguas de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Para empezar, tenemos que entender qué significa progresividad. En palabras simples, es la obligación que tiene el Estado de avanzar cada vez más en la protección de derechos humanos. Esto quiere decir que no puede quedarse estancado y sobre todo no puede retroceder. ¿Qué implica la progresividad en los derechos humanos? Esto implica usar el máximo de los recursos disponibles, mejorar las leyes y políticas públicas, evaluar lo que funciona y corregir lo que no, al igual que garantizar que los derechos de todas las personas se amplíen con el tiempo. Podemos saber ¿qué significa este principio dentro de México y dentro de las leyes? Por ejemplo, ¿crees que México ha avanzado lo suficiente en derechos humanos de las mujeres? Yo creo firmemente que existe un 50 y 50, ya que a lo largo de mi vida sí he visto grandes cambios progresivos en la lucha. Cuando estaba en la secundaria, un impacto que tuvo la progresividad en las leyes y derechos de las mujeres fue la ley Olimpa, ya que cuando yo estaba en la secundaria existía mucha desinformación sobre los videos íntimos, sobre el sexting, y ahora que crecí y gracias a esa ley me di cuenta que tengo algo que me respalda, tengo un derecho que me protege, y eso sí fue un gran impacto a lo largo de mi vida. Sin embargo, siguen existiendo muchísimas dificultades para alzar la voz, para denunciar, ya que en la teoría todo es perfecto, todo parece ideal. Sin embargo, en la práctica todavía existen muchos impedimentos para nosotras las mujeres, sobre todo en las autoridades públicas. Muchas veces queremos alzar la voz, queremos denunciar y siempre existe el prejuicio de si estamos muy exagerando, que fue nuestra culpa. Siguen existiendo esas barreras para nosotras las mujeres. Sí ha avanzado muchos derechos para la mujer, sin embargo, en la mente de cada una de las personas sigue existiendo ese prejuicio. Ok, ahora vamos a hablar sobre el caso en específico, el campo algodonero versus México. ¿Qué ocurrió en ese campo? En 2001, 3 jóvenes mujeres en Ciudad Juárez desaparecieron y luego fueron encontradas sin vida en un campo algodonero. Sus familias denunciaron que las autoridades actuaron con negligencia, estereotipos y discriminación. Desagradablemente, no se investigó con la importancia adecuada, no se buscó con rapidez y se culpó a las víctimas. Lamentablemente, esto no era un caso aislado. En Juárez había un contexto de violencia feminicida desde los años 90. Ante esta situación, organizaciones y familiares llevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que finalmente responsabilizó a México por violaciones graves. Lo que nos puede mostrar este caso es que existen todavía esas injusticias y por más que los derechos humanos y las leyes sigan avanzando, las autoridades hacen que esa progresividad se vea reflejada en la práctica. Ok, ahora bien, hablaremos sobre las implicaciones sociales del fallo. El impacto de esta sentencia fue enorme. A partir de este caso, México empezó a hablar públicamente del feminicidio. Se hicieron reformas legales, se crearon protocolos, surgieron unidades especializadas y se desarrollaron mecanismos de búsqueda como la alerta Amber y el protocolo ALBA. Además, el caso impulsó colectivos feministas, familiares de víctimas y organizaciones civiles a exigir una actuación más efectiva del Estado. Hoy, la sentencia sigue siendo referencia obligada cuando se habla de derechos de las mujeres en América Latina. Pero también es cierto que los retos siguen siendo los mismos. Los femicidios continúan, la impunidad prevalece y las instituciones todavía enfrentan fallas estructurales que retrasan el cumplimiento de las medidas progresivas. Por eso, hay que ver más allá de lo ideal en los casos. Es exigir y denunciar cada violación de derechos hacia una mujer. Ahora bien, vamos a reflexionar más sobre este caso.
Para cerrarlo, el caso del Condenero nos enseña algo muy importante. La progresividad no es opcional, es una obligación permanente que los derechos humanos no solo están en papel, sino en la vida real, que se exijan, que se muestren y que sobre todo se cumplan. La sentencia abrió una puerta enorme, pero su impacto depende de la constancia y el compromiso del Estado, al igual de la vigilancia de la sociedad. Por eso es importante seguir creciendo, seguir exigiendo, seguir alzando la voz para los derechos humanos de las mujeres. Esto es una lucha solo de nosotras y necesitamos exigir lo justo en nuestros derechos, lo justo en nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las sentencias más trascendentes para los derechos de las mujeres. Si tienes preguntas, déjalas al final de la presentación o abre un debate con tu grupo. Hasta pronto.